Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de un tema que no fue, es decir, sale una serie de documentos que circulan en los medios de comunicación, que nos llegan a nuestros teléfonos a varias de las personas que nos dedicamos a las cuestiones jurídicas y que trataban de una supuesta iniciativa muy amplia de reforma en materia de seguridad, ¿no? Digámoslo así, de materia de seguridad Justicia penal. Justicia penal. Y se cita a las 11 de la mañana del día de la semana pasada a una conferencia de prensa en la que habría funcionarios del gobierno, el fiscal general de la República, senadores, en fin, y se haría formal la presentación de un paquete de iniciativas. Y no sucede. Resulta que en ese momento dicen que no lo van a presentar, que esto se va hasta el 1 de febrero. A ver, Hugo, ¿qué opinión te merece eso? Sumémosle nada más en 30 segundos que en estos últimos días circula también en prensa la noticia de que un senador, el senador Monreal, va a presentar también una serie de modificaciones también muy regresivas en materia de amparo, y luego él en un tuit dice, no, ya escuché que no hay consenso, entonces ya no las voy a presentar. Pero pues ya van varias, Hugo. A ver, me puedo poner muy radical o mesurado. El gran problema es que nos ponen otra vez en el mundo de la especulación. Podemos pensar, y quizá ahorita lo articulamos mejor, que es una estrategia de generar contenidos muy preocupantes, muy alarmantes, muy regresivos, para después decir, no, pero todavía no están, y entonces tener un enorme campo para la negociación política, ¿no? Esa es una teoría que tú ya has manejado y creo que muchos actores la traen. Hay también datos, yo los he escuchado de muy buena fuente, de que la verdad sí fue una sorpresa para muchos, para la sociedad y para muchos actores. El paquete de los 9 proyectos legislativos, incluida reforma a muchos artículos constitucionales, se circula en el Senado de la República o con algunos senadores un día antes del evento que está programado para la presentación del paquete. Y a mí lo que me dijeron en el Senado, pues es que llegó y a partir de ahí, pues ahí sí no hay control, se distribuyó y fue como muchos de nosotros lo llegamos a conocer ese martes en la tarde, martes en la noche. Tan estaba programado el evento que si tú te fijas, el Senado tenía todo listo, las pancartas en el Senado eran refiriéndose al acto de presentación del paquete de reformas e iniciativas en materia Estaba dicho. Las palabras de la presidenta del Senado fueron, o sea, no las cambió. Estábamos aquí para hoy recibir un paquete de iniciativas, ¿no? Que la estaba esperando, digamos. Y todavía aún peor, el autor principal de este paquete, del cual también habría que decir algunas cosas importantes y fuertes, el fiscal general de la República, su discurso prácticamente retoma parte de las exposiciones de motivos, es decir, esto es la presentación de cada una de estas iniciativas, para hacer su diagnóstico de lo mal que está el sistema, de lo mal que está la justicia y el por qué hay que hacer muchas de esas cosas. Es decir, el discurso incluso no encaja en un acto donde lo que vas a decir, no les presento nada, se los voy a presentar después. Claramente generó, me parece a mí, una crisis porque había actores de alto nivel que se sintieron sorprendidos. Voy a citarte, obviamente, a la Suprema Corte de Justicia, que se meten directamente en funcionamiento y estructura, así como en temas procesales del sistema que la Corte tiene a su cargo, se meten con la ley de amparo también, se meten, el senador, yo creo que Monreal no llegó a conocer con detalle porque no hace referencia a nada en particular, pero sí alguien le alertó de que, ojo, trae violaciones a derechos, que es lo que él dice cuando dice, bueno, vamos a esperarnos para de manera consensuada poder platicar esto después. Entonces hubo actores importantes. Se ve que la comunicación y los acuerdos no están ligeritos y sin asperezas al interior del gobierno. Irene. Yo también coincido en muchas de las cosas que dijo Hugo. La verdad es que me preocupa mucho también esto que se ha utilizado como una maniobra política para que nosotros reaccionemos con cierto alivio cuando nos presenten otro tipo de reformas que sean un poquito más moderadas. La verdad es que me preocupa mucho ese tono. Jalar marca, digamos. Exacto, como jalarte al extremo de lo que podrías esperar y luego cualquier cosa que te ofrezcan que sea menos extremo de lo que ya vimos será como una ganancia en nuestro imaginario, ¿no? Otras cosas que creo que también es muy preocupante es que son ellos los que imponen la discusión
respecto a los temas de seguridad, muchas veces sin tener en cuenta evidencia de lo que realmente funciona o no para reducir estos fenómenos. Entonces nosotros como sociedad civil acabamos reaccionando a las propuestas que ellos dan, un poquito para atenuar lo que están como si proponiendo. De un buen diagnóstico. Exacto, Y como si no existieran los diagnóstico. diagnósticos, estudios, investigaciones que llevamos, déjame decirlo en plural, desde la academia y la sociedad civil, años haciendo. Y yo creo que lo último que me preocupa mucho también es la desarticulación de los actores que intervienen en el sistema de justicia, cuando vemos que cada uno tiene su propuesta respecto a qué quiere hacer para mejorar la situación de inseguridad e impunidad en el país. Eso me parece extremadamente preocupante. Que el Poder Judicial tenga su serie de reformas, que Seguridad Pública tenga su serie de reformas, que la Procuración de Justicia tenga su serie de reformas, cuando tendría que ser un conjunto coordinado de reformas para que realmente funcione el sistema. Y entonces estamos viendo que cada quien se está peleando y al final los que acabamos perdiendo somos todos los mexicanos. Me parece un punto muy importante. No hay una visión de Estado para una política de Estado en un problema que es del Estado y de la sociedad mexicana en su conjunto. Yo retomaría un poquito, me gusta mucho la línea de razonamiento de Irene, porque parecen las conclusiones de lo que estamos discutiendo hoy, pero son muy importantes. No hay un diagnóstico acertado. Okay. Hay varios diagnósticos, muchos de ellos incluso se contradicen. No hay una explicación de por qué lo propuesto va a reducir o va a incidir de manera positiva en el problema de la inseguridad. Son puras especulaciones. El que tú tengas o no tengas ciertos jueces, el que tú hagas o no hagas y el que violes derechos, ¿por qué eso te va a reducir la criminalidad? O sea, no hay sustento científico, parte del diagnóstico. Se parte otra vez de este espejismo de que el mero cambio a las leyes, a los textos, nos trae resultados. Las leyes son el fundamento, pero a partir de las leyes hay que invertirle muchísimo para que esas leyes se cumplan. Es decir, me refiero al nuevo sistema de justicia penal, ya no tan nuevo, 2008, al modelo acusatorio. Fue una enorme decisión e inversión que el país hizo. Todavía no llegamos a cumplirlo bien, particularmente en tema de capacitación y habilidades para nuestros fiscales, investigadores y policías. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Echarlo para atrás con todo lo que se ha gastado, todo lo que se ha invertido? No. Tenemos que ver qué está fallando para meterle más y que funcione. Entonces, otra vez, irnos para atrás con un cambio de ley como si eso fuera magia a la Harry Potter, no lleva absolutamente a nada. Y cuarto, este es un tema que decía yo muy delicado. Hay razones ya para remover al fiscal general de la República. Porque no está cumpliendo con su trabajo. El señor fue nombrado en enero de este año, del año pasado, 2019, hace un año, para que cumpliera una ley orgánica producto de consenso entre organizaciones, academia, Senado, sacarla, lo recordamos todos. Hay cosas incluso que esa ley podríamos criticar, si me gustó esto, no me gustó esto, pero que sí le apuesta a un cambio en la manera de llevar a cabo la Procuración de Justicia. Y esa ley se ha quedado dormida. Y además marcaba obligaciones muy específicas que el fiscal tenía que hacer. El fiscal no cumple con esas obligaciones, no integró un consejo ciudadano, violación, no integró el plan de persecución penal hasta la fecha, violación, no integró el plan de transición, o por lo menos no lo ha dado a conocer, ¿no? Y esas son violaciones muy graves a lo que era su trabajo y sus responsabilidades. El señor no lo ha hecho. Y con una enorme soberbia, él decide mejor ponerse a preparar leyes, a modo. Que entre otras cosas concentran son causas mucho, de remoción claramente que están en la ley orgánica, la Fiscalía, el Senado tendría que actuar, o son causas de un juicio político, un funcionario que no cumple con para lo que lo nombraste. Me parece muy, muy, delicado ese enfoque y me parece también muy delicado, y te pregunto a ti, Irene, lo que contenían estos documentos, no es iniciativa. A ver, ayúdanos en 5 puntos, pero que el televidente entienda por qué se debe preocupar si eso se convierte en iniciativa y se convierte en ley. Yo creo que hay muchas cosas preocupantes, de las que se me vienen a la mente tiene que ver con mantener y ampliar el arraigo. No solamente es una figura, yo creo que en casi todos los países ha desaparecido, pero es básicamente te detengo en lo que investigo, por qué te estoy deteniendo, ¿no? Es una violación a derechos fundamentales. Y ahorita lo que se está proponiendo es, antes lo teníamos nada más para ciertos delitos en situaciones como muy especiales, y ahora es para todos los delitos se va a poder hacer el arraigo. Eso me parece extremadamente preocupante. Otras cosas que me parecen muy preocupantes tienen que ver con la presunción de responsabilidad.
que tiene que ver con básicamente quitar esta presunción de inocencia de uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, sino si uno no se presta para ciertos cateos, la autoridad puede responder y decir que uno es responsable de cierto delito, un poquito para darle la facilidad al Ministerio Público de armar estas carpetas de investigación que no ha podido hacer con el anterior sistema. Otra de las cosas que me parece muy preocupante tiene que ver con el aceptar pruebas ilícitas, pruebas obtenidas ya sea por tortura o por otros medios ilícitos que antes obviamente se declaraban nulas, ahora en ciertas consideraciones se aceptan como pruebas para la investigación, que también me parece gravísimo. Eso es por mencionar algunas, ¿no? Pero sí creo que hay una cosa muy preocupante porque básicamente con esta reforma regresamos a un sistema inquisitivo. Bueno, yo ni siquiera sé ya cómo denominarlo porque es un sistema en el que el Ministerio Público tiene todo el poder para determinar quién es culpable y no, con las pruebas y las investigaciones hechas a modo. Entonces creo que extremadamente preocupante porque, como decía Hugo, si nos hemos dado cuenta de algo en este país es que el cuello de botella del sistema de justicia penal está en las procuradurías, pero no tiene que ver porque les falten leyes, tiene que ver porque no han sido capacitados para operar en un sistema de derechos, en un sistema de hacer bien investigaciones robustas, que se coordinen con otros actores del sistema de justicia como seguridad pública y jueces. Yo creo que ahí está el problema y no que nos falten leyes. Hugo, nos queda un minuto para este bloque. ¿De qué tamaño sería la regresión con esto que ya vas delineando voy tú y dando que un pasito Irene para refuerza? atrás, pero no en contra de lo que está diciendo Irene. Yo lo agruparía básicamente en 4 grandes apartados, lo que encontré en las iniciativas. 1, violaciones muy serias a derechos fundamentales. Irene acaba de delinear varios ejemplos. 2, hay una vulneración a la división de poderes. Se crean de manera aberrante unos nuevos jueces que nombra y disciplina el Senado de la República. Podemos platicar de eso, ¿no? Que fue lo que no le gustó en nada a la Corte, al Poder Judicial Federal. 3, hay una concentración de facultades terrible en las manos del fiscal y los ministerios públicos. En lugar de apostar a capacitarlos para que hagan bien investigaciones, otra vez ellos dicen cuándo sí, cuándo no. Entonces otra vez volvemos a un sistema francamente ominoso, terrible que tuvo ya el país. 4, desaparece, yo creo, en realidad, seguimos hablando del mismo, pero con varios de los cambios, el sistema acusatorio, el modelo acusatorio, la apuesta del 2008 y que hace 3 años, 16, ¿cuánto estamos? 24 años, se puso ya en marcha en todo el país, prácticamente lo desaparecemos con varias de estas reformas. Me parece muy importante lo que dicen y me parece muy importante, vamos a un corte y ya volvemos aquí a Observatorio Cotidiano, que usted tome en cuenta que lo que Hugo e Irene nos están advirtiendo es que lo que está en juego es nuestra libertad, la de usted, la nuestra, la de todas y la de todos. No es una cuestión abstracta ni exclusiva del mundo de los expertos, es una cuestión tangible y de todas y todos los ciudadanos de a pie. Ya volvemos aquí a Observatorio Cotidiano. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano. Ya ve, estamos hablando de una serie de ideas que todavía no se formalizan y no sabemos si se formalizarán como iniciativas, que traen implicaciones muy importantes para el sistema de justicia penal y que en este caso, creo resumo bien ustedes, serían regresivas de lo poco que se ha avanzado y regresivas en un sentido sobre todo autoritario. Me parece que lo podemos decir así. Pero bueno, estamos preocupados también por nuestra seguridad, Irene. Las personas tenemos una serie de vulnerabilidades todos los días, hay un nivel de inseguridad muy alto, hay una percepción de inseguridad cotidiana muy fuerte en el país y queremos respuestas. Lo que nos dice el fiscal, por lo que nos recuerda Hugo, es pues estas son las respuestas. Con esto les voy a regresar la seguridad, pues aunque sea a través de la ley, digamos, más autoritaria que haya. A través de patadas. A través de decir, nosotros le vamos a solucionar la seguridad de esta manera. A ver, Irene, si no es esa ruta, porque veo que no les gusta, ¿cuál es? Porque algo se tiene que hacer, porque los niveles de inseguridad sí son sumamente altos. Definitivamente. Yo creo que empezaría por la parte del plan de persecución penal. Creo que tenemos que hablar de eso porque siempre que hablamos de la inseguridad pensamos que todos los delitos se tendrían que perseguir, que se persiguen en todos los países, se investigan de la misma manera, cuando no, en todos los países saben que hay una cantidad de delitos que ocurren, que tienen una cantidad de recursos públicos para hacerle frente y que tienen que determinar a cuáles le van a dar prioridad y cómo le van a hacer frente a cada uno de estos delitos. Si empezáramos a hablar de esto, creo que realmente empezaríamos a tener respuestas para saber cómo la Fiscalía General de
de la República y las fiscalías y procuradurías estatales van a hacer frente a la criminalidad que reportan los distintos estados. No es lo mismo la criminalidad que reportan en Yucatán que la que tienen en Chihuahua. Si no empezamos a hacer estas diferencias respecto a cómo está operando o cómo... que lo local es fundamental en esto. Definitivamente. No solamente la parte de persecución penal, sino las capacidades de las fiscalías y las policías locales. Tenemos que voltear a ver a ellas. Siempre nos quedamos en la discusión a nivel federal y no nos damos cuenta que los que persiguen la mayor cantidad de delitos que más nos preocupan como ciudadanos son las procuradurías y fiscalías locales. Tenemos que voltear a ellas porque también hay muy buenas prácticas que rescatar. Si nos quedamos en que todo funciona mal y que no, pues claro, aceptamos este modelo en el que decimos, bueno, el Ministerio Público tiene que regresar a esta conducta autoritaria porque no hay manera que con el sistema acusatorio funcione, y no es cierto. ¿Y es falso eso? Es falso. ¿Hay evidencia de que sí funciona? Definitivamente. Hay estados que han dado muy buenos resultados con el sistema. Chihuahua, Querétaro. Okay. Y además me gustan mucho estos dos porque no son los mismos que siempre pensamos, como es que siempre dicen, Chihuahua fue de los primeros que puso la reforma, entonces por eso siempre están muy bien. Querétaro, la verdad que fue de los que más tardíamente llega esta reforma y está dando muy buenos resultados. Entonces estamos viendo dos estados que sí aprovecharon las ventajas del sistema acusatorio y que están dando muy buenos resultados para combatir la inseguridad en sus estados. Entonces sí creo que hay que regresar a estas buenas prácticas de estados que ya están aprovechando el sistema acusatorio para decir, se pueden hacer las cosas de mejor manera, volteemos a ver estos estados e intentemos replicar esto para el resto de estados para no creer que la inseguridad no hay manera de hacerle frente. Mirar buenas prácticas y replicarlas, nos dice Irene, eso a nivel estatal, recordándonos además que la mayor parte de los delitos que nos preocupan les toca a las autoridades estatales enfrentarlas. ¿Qué más hubo? A ver, cuando estábamos en las discusiones para la actual todavía ley orgánica de la Fiscalía General de la República, se manejaban tres ideas que yo creo que son muy importantes en lo que habría que cambiar y que la ley de alguna manera lo tomó, algunas cosas no con tanta fuerza, pero lo tomó. La primera, sin lugar a dudas, la capacitación. Es un espacio muy común estarlo diciendo, pero nada nos sirve tener el espacio común si no se le invierte. Capacitar a la policía, a las policías, a los miles de policías que hay en el país, es una tarea titánica y poco rentable políticamente, es el problema. Electoralmente, pues gastas mucha lana y los resultados tardan mucho en llegar, ¿no? A la policía y a los ministerios públicos, a los agentes de investigación, a esos hay que meterles mucha capacitación. Segundo, la persecución de los delitos tiene que privilegiar sobre todo la inteligencia criminal. Okay. ¿Qué es esto de la inteligencia criminal? Las oficinas, los mecanismos y los medios necesarios para estar recabando información con detalle de qué es lo que está sucediendo y cuáles son las causas. Que hay un grupo de trata de mujeres cerca en un pueblo en Tlaxcala, real. Que hay una banda de robaautos a gran nivel en Nuevo León. Que hay, es decir, para poder justamente integrar a lo que se refiere Irene como el plan de persecución recabar penal. Información, claro, porque investigación y con criminal. Esto voy a lo tercero. Flexibilidad en tu estructura burocrática. Esto es bien importante. Las antiguas procuradurías, y por cierto, la ley que ahora propone otra vez el fiscal vuelve a lo mismo, estaban departamentalizadas. Fiscalía especializada para delitos sexuales, fiscalía especializada para delitos en contra de servidores públicos, fiscalía especializada, Y había 10, 15, podemos hacer la lista tan grande cada vez que hay un problema, que realmente son salidas políticas. Cada vez que había un problema, pues creas una fiscalía sobre ese tipo de delitos. Pero ¿qué es lo que pasa? Los recursos son siempre limitados, económicos y materiales. El número de fiscales que tienes o ministerios públicos adentro de una procuraduría es un número determinado. Lo tienes que distribuir entre todas esas fiscalías. Entonces, cuando tú eres la fiscalía en contra de los delitos de trata, por ejemplo, de repente dices, oigan, sí, pero ayúdenme, solo tengo 10 ministerios públicos para atender a todo el país, siendo la Fiscalía General de la República. ¿Cómo le hago? Claro, entonces la propia estructura se vuelve en contra de la operación, porque son estructuras de burocracia peleando por sus recursos, por su personal, por su dinero. Entonces eso no funciona y no atiendes bien el problema. Con esta nueva visión tú dices, a ver, sí tengo recursos limitados, pero hoy por hoy el delito que me está quemando es el huachicol. Voy a dedicarle ahorita la mayor parte de mis recursos este año, por decir algo, por eso el plan de persecución penal tiene duración de 1 año, porque se va amoldando, para combatir el huachicol. Y entonces dedico todos mis recursos, o gran parte de ellos, muchos ministerios públicos, a atender ese fenómeno, que ya tengo además la información en dónde, contra quién y cómo. Y luego puedo ir girando hacia otros temas. Eso era lo importante, pero esas cosas no, yo creo que ni las entendió el fiscal general, porque además de que no lo cumplió, lo vuelve a borrar de un jalón y volvemos a una estructura de los 70s, de una procuraduría llena de departamentos que además genera un problema más, ya con esto me callo, que es cuello de botella.
El gran problema de la autonomía del fiscal no es que la ley le dijera eres autónomo, ya no eres amigo del presidente, eso así es como se leyó en gran parte de la autonomía. El gran parte de la autonomía es que el fiscal tenga esa flexibilidad para tomar las decisiones necesarias. Cuando todas son fiscalías que llegan y todas las decisiones las tiene que tomar él, pues su día se le va en acuerdos con toda su enorme estructura piramidal sin que suceda y no nada tenemos en la realidad. resultados. Me parece muy, muy interesante. Se ha dicho, y no sé, y te lo pregunto porque es relevante en el diseño, que quizá una de las razones que provocó esta reacción por parte del fiscal es que siente que parte de la agenda se ha ido desplazando hacia la oficina de este funcionario público que adquirió mucha visibilidad en este año, Santiago Nieto, esta unidad de investigación financiera, ¿no? ¿Qué decir de eso y qué decir de esa unidad que en efecto, pues bueno, se ha vuelto, digamos, la voz del gobierno en materia de persecución de algunos delitos y de señalamiento de algunos personajes de la vida pública? Pues yo creo que hay que recordar que estas visiones del fiscal general ya las tenía desde antes. Ya hay documentos en los que él menciona que quisiera regresar a estos métodos, que cree que es la manera de luchar contra la inseguridad y contra la impunidad en el país. Recordemos que fue secretario de Seguridad Pública. Okay. O sea, no es una persona de la nada. Es alguien que tiene ya una formación y una experiencia y una historia. Y ya había intentado meter algunas iniciativas en este sentido. Entonces sí creo que no necesariamente responde a un intento de opacar la figura de Santiago Nieto y de la unidad de inteligencia financiera, sino que son ideas en las que él realmente cree, lo cual es muy preocupante para el que va a ser el fiscal general de la República durante 9 años. Eso sí creo que hay que tomarlo en cuenta. Y respecto a la figura de Santiago Nieto y la unidad de inteligencia financiera... Sí, más allá del personaje, pero la oficina y el rol público que ha venido jugando. A mí lo que me vuelve a preocupar es, vemos que ya hay más indicios de actividad de lavado de dinero, se arman las carpetas de investigación, bueno, más bien se presentan las denuncias para que se empiecen a formar las carpetas de investigación. ¿Y qué hace la Fiscalía? No las lleva a cabo porque está tan peleado con esta figura que decide no tomar en cuenta toda la información tan valiosa que está saliendo de esta unidad. Entonces otra vez vemos, si no se ponen a trabajar de forma articulada estos distintos actores, lo que vamos a tener es lo que hemos visto siempre, una enorme impunidad. Tenemos la Auditoría Superior de la Federación que también saca estos informes realmente titánicos de desvíos de recursos en el sector público, que como no se le da seguimiento tanto a las responsabilidades administrativas como tal vez penales que puedan salir de estos desvíos de recursos, acabamos en impunidad. Siento que está pasando un poquito lo mismo con la unidad de inteligencia financiera. Sí hay como mucha investigación, pero al final, como no se le está dando seguimiento a las denuncias que está presentando esta unidad... Todo debería de caer en las manos de la Fiscalía y la Fiscalía no tiene interés en darle seguimiento. Definitivamente, eso es lo que yo estoy percibiendo. Hugo. El fiscal, y lo ha dicho con todas sus palabras, le molesta a Santiago Nieto. Le parece que está sobrado, que va más allá de las cosas. Claro, porque Santiago Nieto ha actuado de una manera, alguien lo puede quizá clasificar como protagónico, pero la verdad las cosas que está en el límite de sus facultades. Él tiene a su cargo el poder congelar cuentas, asegurar bienes. Claro, pero como el inicio, como medidas cautelares para que la Fiscalía General empiece a trabajar. Eso al fiscal general no puede ser. Que Santiago le esté diciendo con quién y cuándo, lo ve como desbordado. Porque al final del día en la estructura, esto es para el auditorio, la unidad de Santiago Nieto pues es una pequeña estructura dentro de la Secretaría de Hacienda. Sí, en cambio, la Fiscalía General es un monstruo, un elefante blanco que está ahí, que no está haciendo nada, porque yo no sé qué casos está llevando. Todos nos dicen, pronto sabremos, pues ya vimos, paquete legislativo. Es decir, para mí, Santiago Nieto debería ser el fiscal general de la República. Y yo creo que es parte de lo que se especula en un ambiente de mucha tensión entre las instituciones. Pero lo que me preocupa, y acá te pregunto, Irene, es que con esa desarticulación, al menos a nivel nacional, difícilmente van a dar resultados en este gobierno dentro de los próximos 5 años. Definitivamente. Yo creo que es muy preocupante. Yo creo que es otro de las... del porqué de estas reformas, ¿no? Yo creo que necesitan reformas para hacer ver que están haciendo cosas de forma rápida. Hay tal nivel de percepción de inseguridad, tal nivel de percepción de impunidad, la gente está tan enojada que básicamente lo que quieren es tener a gente en la cárcel para demostrar que están luchando contra el crimen. Pero lo que sabemos es que la gente que va a acabar en la cárcel es gente o de escasos de recursos o que no pudo tener acceso a una defensa adecuada. O que es muy simbólica mediáticamente, pero que no necesariamente es responsable de grandes cosas. Y estos grandes casos que nos prometieron desde el inicio, bueno, yo tampoco he visto ningún avance respecto
respecto a esta investigación que tenían respecto al huachicol. No estamos viendo avances en este tipo de investigaciones, no estamos viendo avances en las investigaciones o en las investigaciones que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera como para que se empiecen a estudiar estos casos. Entonces, lo que yo estoy viendo también es que realmente se dedicó el fiscal general este año a hacer este 9 paquete de reformas, en lugar de ponerse a trabajar en los asuntos que más preocupan al país, que tiene que ver con inseguridad, con impunidad, y que realmente se ponga a trabajar en eso porque es su competencia. Hay un ejemplo que es maravilloso, el famoso, la estafa maestra. Toda la información estaba puesta en la mesa. Se sabe que hay, por lo menos de primer nivel, había 11 dependencias involucradas. Todos los grandes cabezas del sexenio pasado. Y el único contra quien se procedió fue una persona que trae historia de tensión y conflicto político con el presidente, que es Rosario Robles. Y todo lo ¿No? demás Yo sigue si te metes al tema de Rosario Robles, o sea, yo creo que está bien. O sea, ¿no? O cuando menos que se lleve su pero juicio es como sola, se debe, exactamente, pero claramente ya empieza a aparecer el chivo expiatorio del caso, porque en realidad, con toda la información que hay, es para que ya se hubiera procedido por lo menos contra todos los pares que obraron de la misma manera, incluido un candidato presidencial. O sea, y la verdad de las cosas es que No ha pasado. silencio, nada, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo la Fiscalía? La gran pregunta que nos debemos hacer, ¿qué está haciendo la Fiscalía General de la República? Pues con esa gran pregunta nos vamos de este programa y dejamos la puerta abierta para otro, porque creo que sí merece la pena que sigamos analizando con atención lo que no ha hecho, pero también lo que está haciendo la Fiscalía. ¿Qué les parece que quedan invitado, ya desde hoy para después del 1 de febrero? Buenísimo. Una vez que esté el paquete en la mesa, nos venimos para acá, tenemos otra sesión de observatorio, la misma semana en la que salga ese paquete ahora sí ya de iniciativas, y lo analizamos aquí en Observatorio Cotidiano. Por lo pronto, nos vemos aquí en TV UNAM, como todos los martes, la próxima semana.